Bueno, muy buenas noches con todos los participantes esta noche y quienes están conectados a través de las redes sociales. Antes que nada, quiero agradecer al Grupo INSUR nuevamente por la invitación para poder compartir este tema tan interesante acerca de la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI. Mi nombre es Hazel Extremadodro, soy ingeniero civil y tengo especialización precisamente en ese tema de gerencia de proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute. Y en esta oportunidad, pues vengo a poder compartir con ustedes de qué se trata gestionar los proyectos bajo un estándar internacional, cuáles son los alcances de ese estándar, ¿no? Y de qué manera pues aporta a los proyectos de todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Y cómo puede aportar al desarrollo de las mismas, ¿no? Como organizaciones o instituciones per se. Bueno, vamos a iniciar con este curso el día de hoy, tomando en cuenta, en primer lugar, que el estándar del enfoque del PMI, este estándar para la gerencia de proyectos propuesto por el Project Management Institute, es un estándar aplicable a cualquier tipo de proyecto, de cualquier índole y cualquier envergadura. No importa si es un proyecto muy pequeño, si son proyectos demasiado grandes, siempre hay oportunidad de poder aplicar los estándares. Y lo interesante del estándar es que es adaptable a la forma de trabajo de cada organización, ¿no? Sabemos que una organización viene ya con un bagaje en cuanto a su cultura, en cuanto a sus aspectos organizacionales en sí, sus factores ambientales, ¿no? Entre otras circunstancias que han hecho que a lo largo del tiempo, pues, adopten ciertas formas de trabajo, ciertos ideales, que tengan una misión, una visión, que se van actualizando periódicamente, pero digamos que guardan la esencia de la organización. Y precisamente guardando esa esencia y también tomando en cuenta cuál es la naturaleza del trabajo, el core de trabajo de cada organización, es que el estándar se puede aplicar en los proyectos, programas, ¿no? Y en la dirección en general, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, entendemos que el estándar del Project Management Institute lo que nos da es precisamente una manera organizada, una propuesta de procesos lo más detallado posible para que nosotros podamos implementar la gestión de proyectos a través primero pues de actividades de inicio, luego la elaboración de planes, los cuales después van a ser implementados, ¿no? Pero digamos que este estándar está tan detallado, no tan desmenuzado, por decirlo así, con la finalidad de que las organizaciones, los equipos de trabajo se den cuenta de todos los aspectos que pueden estar involucrados en los proyectos. De igual manera, cabe resaltar que puede haber otros aspectos a los cuales la organización le puede dar importancia dependiendo de la tipología de los proyectos, de su naturaleza. En este caso, el estándar del Project Management Institute no es limitante, ¿no? Se puede implementar algo que realmente es necesario. Lo importante es que se cumplan los objetivos, que se cumpla la meta de cada proyecto y por lo tanto, pues las metas de la organización, su plan, por ejemplo, estratégico, ¿no? Y también se cumpla, ¿no? Todo lo que ha sido planificado operativamente. Antes de continuar, tenemos que tener en claro varios conceptos, ¿no? Primero, el concepto de proyecto, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Bueno, el proyecto es la razón de ser de la gerencia o la gestión de proyectos, ¿no? ¿Y cuáles son las características de un proyecto? ¿No? Un proyecto es un esfuerzo temporal. Esto quiere decir que tiene un inicio, tiene un final, ¿no? Va a tener bien definido estas fechas, estos hitos, no tanto para iniciar como para terminar el proyecto en sí. Este tiempo, este plazo forma parte de la meta o de una de las metas para el proyecto, ¿no? Meta que va a conformar la redacción del objetivo general del proyecto,
¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Otra característica de un proyecto es que crea algo. Puede crear algo tangible o algo intangible, ¿no? El proyecto se caracteriza por tener un resultado, un entregable final, ¿no? Que puede estar alimentado por entregables intermedios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Pero lo que se busca es tener un entregable final, ¿no? Que puede ser un producto o un conjunto de productos, ¿no? Si se trata pues de poder o de un proyecto cuyo objetivo haya sido crear pues una línea de producción o de repente algo en conjunto. Pero finalmente pues debe tener un resultado, ¿no? Debe acreditar que ha creado algo. Y esto puede ser un producto, como lo indico, ya sea un tangible, un servicio que, si bien es cierto, lo vamos a ver cuando se acciona, cuando se hacen las actividades del propio servicio, digamos que como debido a que es algo que se va a realizar y va a crear algo posteriormente, sería algo como un intangible, ¿no? Y bueno, también se puede determinar algún otro tipo de resultado, un resultado, por ejemplo, un informe, un documento, eh, una investigación, una serie de gráficos, dependiendo del área en la que trabajemos, dependiendo de lo que realicemos, pues se tiene un resultado único. Por ejemplo, en el caso de la construcción, ¿cuáles serían los resultados de algún tipo de proyecto? Por ejemplo, en el caso de una obra de construcción, de la construcción de una infraestructura, pues nuestro producto final, ¿no?, del proyecto constructivo sería la infraestructura en sí. Luego, si tomamos de repente como un proyecto al modelado BIM, ¿no?, nuestro resultado final, nuestro entregable final, ¿no?, nuestro producto sería pues este modelo BIM, ¿no?, elaborado en software, ¿no?, con, digamos, sus documentos que lo respalden, ¿no?, en otro software, ¿no?, o algo. Finalmente es el modelo, ¿no?, con sus características principales y parámetros. En el caso de una consultoría, ¿no?, de repente mandamos a hacer un estudio en específico. ¿Cuál es el entregable, el producto final? Pues el informe, ¿no?, o el estudio en sí, o como se haya determinado al documento, al igual que en la elaboración de un expediente técnico, ¿no? Si vemos un proyecto para expediente técnico, pues nuestro producto final será el expediente técnico, ¿no? Si buscamos mejorar un proceso, probablemente vamos a tener como resultado final pues un proceso mejorado a través de la elaboración de un diagrama de flujo, ¿no?, o de repente algún documento, ¿no?, que permita ver la cadena de valor, ¿no?, y de qué manera ha mejorado un proceso en sí. Y así podría ejemplificar pues varios tipos de proyectos, ¿no? Realmente hay una gran gama y esto depende, como lo indico, de la naturaleza del trabajo dentro de las organizaciones. El proyecto, al ser resultado de tomar en cuenta procesos de gestión, lo que va a hacer es impulsar el cambio en las organizaciones. ¿Por qué? Porque bueno, muy a pesar de que nosotros tenemos un plan, ¿no?, que vamos a crear dentro de esta gestión del proyecto para poder implementarlo luego y conseguir las metas, ¿no? Al tratarse de procesos de gestión, son procesos que van a ser iterativos. Vamos a conseguir de repente en el camino visualizar oportunidades de cambio, oportunidades de mejora. Probablemente identifiquemos algunas deficiencias. También probablemente podamos identificar algún tipo de error que nos va a llevar pues a analizar las situaciones, a buscar soluciones o alternativas de solución primero para luego tomar una decisión sobre una solución adecuada, para finalmente pues caer en esto de la lección aprendida y la mejora continua. ¿No? Evidentemente, no solamente nos vamos a basar en deficiencias para llegar a una mejora continua, ¿no? También el análisis exhaustivo, el desglose de cada actividad nos puede llevar a poder identificar oportunidades de mejora dentro de lo que está bien, cómo lo podemos hacer mejor
¿no? Y esto pues nos puede llevar a la mejora continua que va a generar actualizaciones a todo lo que vayamos emitiendo a lo largo del proyecto, todos aquellos documentos que nosotros determinemos, pues que van a ser nuestros entregables, ¿no? O documentos del proyecto en sí, ¿no? Todo dependiendo de cómo apliquemos el estándar de la gerencia de proyectos. Esta iteración que va a generar actualizaciones entonces a lo largo del proyecto, ¿no? Si bien es cierto, genera algunos cambios en el proyecto, la idea es que no cambie la esencia del mismo, ¿no? Y que todos los cambios no se hagan pues de manera indiscriminada, todo tiene que tener un sustento, evidentemente, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que estas actualizaciones, estas mejoras, evidentemente impulsan el cambio en las organizaciones y el cambio para bien, ¿no? Las organizaciones aprenden, están en un aprendizaje constante con cada proyecto que realizan, ¿no? Cada proyecto les va a permitir seguir creciendo, les va a permitir seguir aplicando de repente nuevas propuestas, ¿no? Teniendo resultados mucho mejores, ¿no? Y bueno, esa es la idea de gestionar adecuadamente los proyectos. De repente antes, cuando no se tomaba en cuenta mucho el tema de la gestión, ¿no? Era algo un poco gaseoso, ¿no? No tan determinado. Había ciertas cosas que sucedían que no se registraban oportunamente y no podían ser utilizadas. Esa información tan enriquecedora que puede generar un problema resuelto dentro de un proyecto, ¿no? O la identificación de algo mejor, si no se registra adecuadamente, pues se puede caer en el mismo error, ¿no? En la misma deficiencia en proyectos futuros y de nada ha servido el aprendizaje anterior. Bueno, los estándares publicados internacionalmente para la gestión de proyectos nos proponen buenas prácticas en la gestión. Y esto implica, pues, que las organizaciones puedan organizar toda la información que tienen de manera adecuada, puedan tener un registro, ¿no? Que las ayude, ¿no? A seguir creciendo, que ayuden a que los proyectos pues sean mucho mejores. Por otro lado, sobre lo que les comenté, ¿no? Acerca de la creación del valor de negocio, ¿no? Es una de las características también de los proyectos, ¿no? Es que desde el momento en que, pues, se desmenuza, digamos que vamos minuciosamente a ver los procedimientos dentro de nuestro proyecto, ¿no? Y eso implica también haber analizado un proceso, ¿no? Sacar sus procedimientos y ver todas las aristas de cada uno de ellos, ¿no? Podemos identificar dentro del procedimiento qué cositas podemos mejorar. De repente son cosas muy pequeñas en cada uno de ellos. Sin embargo, la unión de todas las mejoras puede crear valor y una ventaja competitiva con respecto pues, a otras organizaciones, a otras instituciones, e incluso pues, hacerse autocompetitivo, ¿no? De lo que estábamos yendo bien dentro de la organización, podemos ir mejor y ver de qué manera mejora nuestro desempeño, ¿no? El desempeño de todos los trabajos. De eso se trata, ¿no? La creación de un valor, ¿no? Un valor de negocio. Digamos, de lo que normalmente se hace, ver cómo mejorar y medir, ¿no? Medir, ¿no? De eso se trata, de tener indicadores de gestión que nos permitan medir cómo es que está mejorando, cómo es que se está mejorando precisamente el desempeño de la organización. Ahora, sobre la guía del PMBOK, como les comenté, el Project Management Institute, ¿no? Es la institución internacional que ha lanzado este estándar del que les estoy hablando, ¿no? Ya tiene varios años el Project Management Institute propalando información, ¿no? Promoviendo las buenas prácticas en la gerencia de proyectos, ¿no? Y acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Cuando hablamos de gestión,
¿no? A veces podría generar algún tipo de confusión con lo que es el término de gerencia, porque cuando cuando vemos la guía del PMBOK, por ejemplo, el título que tiene, ¿no? Es de fundamentos para la dirección de proyectos. Entonces podemos identificar tres términos distintos: el de dirección, el de gerencia y el de gestión. Bueno, lo que nos propone la guía del PMBOK es algo más holístico, ¿no? Nos habla de la dirección de los proyectos, porque precisamente la guía nos sirve para ver qué procedimientos vamos a tomar en cuenta, qué parámetros podemos tomar en cuenta y aplicar en nuestras organizaciones para dirigir proyectos, lo que nos va a llevar luego a poder dirigir programas, a poder dirigir portafolios dentro de las organizaciones. Pero bueno, esa es una forma de agrupar, digamos, los trabajos dentro de una organización. Nosotros cuando hablamos de proyectos, ¿no? Hablamos de la dirección, lo que nos propone la guía del PMBOK. Cuando hablamos de gerencia, tiene que ver un poco con las funciones dentro de la organización. Sin embargo, también podríamos hablar de gerencia de proyectos, ¿no? Cuando tenemos pues algo mucho más específico dentro de la organización, unas funciones ya dadas, ¿no? De repente un ROF, ¿no? Un reglamento organizacional o un manual operativo de funciones, ¿no? Podemos hablar, utilizar ese término, pero siempre dirigiéndonos a los proyectos. Y cuando hablamos de gestión, es algo mucho más puntual. La gestión la podemos aplicar para poder gestionar, de hecho, el proyecto, pero a través de la gestión de cada una de sus áreas de conocimiento o de sus grupos de procesos, lo cual pues vamos a revisar ahora. La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, digamos que es el libro por excelencia o la guía por excelencia del Project Management Institute, sin perjuicio de que ahora tiene muchas publicaciones dirigidas ya a diversos temas en lo que respecta a la dirección en sí, ¿no? En relación a los proyectos, programas, portafolios. De igual manera tiene estándares, por ejemplo, para la gestión de riesgos solamente, estándares para la gestión de cronogramas, estándares para la gestión de construcción específicamente. También últimamente ha lanzado, con la última edición de la guía del PMBOK, guía de métodos ágiles, y bueno, tiene una serie de publicaciones dirigidas ya a temas en específico, pero digamos que la guía más general, ¿no? La que puede aplicarse a todo tipo de proyectos, como lo mencioné, es la guía del PMBOK, ¿no? Project Management Book of Knowledge, o el libro del conocimiento de la dirección de proyectos, ¿no? Esa es la traducción que tiene en español. Actualmente nos encontramos utilizando la sexta edición de esta guía. Y bueno, está próxima a ser publicada la séptima edición, ¿no? Que va a tener, digamos, ya un enfoque un poco distinto en algunos aspectos, ¿no? Pero aún se sigue manejando la guía del PMBOK, la sexta edición, incluso también para los exámenes de certificación, ¿no? Que se tienen que rendir si uno quiere convertirse en un profesional PMP, ¿no? Un Project Manager Professional, ¿no? Vale decir que la gerencia de proyectos, la dirección de proyectos, ¿no? Viene a ser como una segunda carrera, una especialización o una profesión en sí. Cuando un profesional, pues de cualquier área, logra tomar conocimientos de la dirección de proyectos, ¿no? Bajo el enfoque del Project Management Institute, y bueno, cumple una serie de requisitos con respecto a las horas de capacitación, y luego de ello también cumple una serie de requisitos en el ejercicio de la aplicación de esos estándares en las organizaciones en las que labora, ¿no? Puede aplicar, ¿no? Para sacar una certificación, para obtener una certificación, ya sea de KPM, ¿no? CAPM, que acredita el conocimiento de la guía del PMBOK, o de PMP,
¿no? Que acredita que ya es un Project Manager, ¿no? Es una certificación muy importante, bastante buscada por muchos profesionales, porque como les indico, le da la oportunidad de poder desempeñarse como director de proyectos, muy aparte de la profesión que cada uno pueda tener, ¿no? Bueno, esta guía del PMBOK nos propone una serie de procedimientos para gestionar proyectos en sus diferentes áreas, ¿no? Y los divide tanto en grupos de procesos como en áreas de conocimiento en sí. Primero, con respecto a los grupos de procesos, propone 5 grupos de procesos, ¿no? Los procesos que corresponden al inicio del proyecto, los procesos que corresponden a la planificación, aquellos que corresponden a la ejecución misma del proyecto, luego los procesos de seguimiento y control, y por último, los procesos de cierre. Asumiríamos, ¿no? Pudiendo ver estas fases, por así decirlo, grupos de procesos, que podríamos secuenciarlas, ¿no? Primero el inicio, luego la planificación, luego la ejecución, seguimiento, control y cierre. Sin embargo, no es así, ¿no? Las fases, y eso lo vamos a ver también cuando lleguemos al tema de las fases, no necesariamente tienen que ser secuenciales. Los procesos de cada grupo de procesos pueden, digamos, superponerse, ¿no? O traslaparse, mejor dicho, ese es el mejor término. Pueden traslaparse. Porque no hay nada que indique, pues, que debe haber una secuencia estricta, ¿no? Entre los procedimientos o los procesos dentro de cada grupo, ¿no? Sin embargo, se nos presenta un poco así porque se va a presentar pues un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de vida en el que sí vamos a tener una etapa en la que netamente ejecutemos, ¿no? Pero digamos que el seguimiento y control se trata de un grupo de procesos transversal a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y seguimiento de control se va a hacer desde que iniciamos hasta que cerramos el proyecto, por ejemplo. Y en mérito a que nosotros realizamos procesos de gestión, ¿no? Cuando se dirige un proyecto, pues vamos a tener también algunos temas, si es que hay algún tipo de cambio, una solicitud de cambio, algunos esbozos o etapas, ¿no? De concepción o planificación, ¿no? Al momento en que estamos ejecutando, probablemente, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Sin embargo, se divide así para que podamos entender el proyecto, entender el estándar y de esta forma poder aplicarlo en nuestros proyectos. La dirección de proyectos, ¿no? De lo que les estaba hablando, ¿no? Es definida por la guía del PMBOK como la aplicación de los conocimientos, de las habilidades, de herramientas, técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Vale indicar que un proyecto no solamente se caracteriza por lo señalado al inicio de la clase. Un proyecto, además de tener una temporalidad definida, un plazo definido, quiero decir, ¿no? Un inicio y un fin al cual tenemos que cumplir, ¿no? Se caracteriza por 3 componentes más dentro de lo que sería su objetivo general, ¿no? El objetivo general está conformado por el aspecto temporal, ¿no? Que ya lo mencionamos, el aspecto de costos también, el aspecto relacionado al alcance y el aspecto relacionado a la calidad. Normalmente se conoce o se manejan 3 aspectos, que son costo, tiempo y alcance. La conocida triple restricción o el triángulo de restricción del proyecto, ¿no? Restricción se dice porque se trata, pues, de aspectos restrictivos, los cuales hay que cumplir para que el proyecto sea exitoso, ¿no? La meta que vamos a cumplir. Pero también podemos incorporar la calidad, ¿no? Porque la calidad, si bien es cierto, está dentro del alcance, ¿no? Porque sin calidad no podemos cumplir lo que hemos requerido inicialmente, ¿no? Podemos desagregarla ya que es un componente con una importancia crucial.
que en muchas ocasiones se basa no solamente en los requerimientos del área usuaria o del beneficiario final, sino que se basa en aspectos normativos, aspectos técnicos, ¿no? Dentro de la jurisdicción, de repente de una entidad o un ente normativo, ¿no? O dentro de lo que es pues también el área de conocimiento, ¿no? O la tipología, mejor dicho, del proyecto, ¿no? Por eso es importante indicarles que para que se plantee el objetivo de un proyecto hay que definir el tiempo, ¿no? ¿En qué plazo queremos que se realice? ¿Cuál es la fecha de inicio estimada? ¿Cuál es la fecha final que nosotros necesitamos que ese proyecto culmine y se nos sea entregado? Por otro lado, el costo. ¿Cuánto tenemos para invertir, ¿no? Y esta inversión obviamente está basada en estudios previos, ¿no? En un estudio o estudios de preinversión que nos van a dar luces acerca de cómo se tiene que ejecutar nuestro proyecto, qué consideraciones tomar en cuenta. El estudio de preinversión se va a basar en información histórica, información paramétrica, que analizada primero, no procesada, va a intentar dar una alternativa de solución a un problema identificado. Es por eso que nace un proyecto, ¿no? Un proyecto siempre nace para cubrir una necesidad, ¿no? Es decir, que se ha identificado alguna tipología de problema, se ha identificado el árbol de causas del mismo, ¿no? Y después de eso podemos identificar, pues, los medios que nosotros vamos a utilizar para solucionar, ¿no? Hasta, bueno, tener la solución final, ¿no? La mejor alternativa de solución, ¿no? Bueno, en ese marco, ¿no? Es que se necesita, ¿no? Que los requisitos del proyecto estén bien definidos, ¿no? Y esa es otra parte, ¿no? De lo que conforma el objetivo, además del costo, ¿no? Que podemos tener un costo estimado gracias a un estudio de preinversión, que de igual manera está relacionado con indicadores de rentabilidad que acreditan que el proyecto va a tener una buena rentabilidad, ¿no? Esa es una de las condiciones, digamos, para que un proyecto sea aceptado, ¿no? Que acredite de cierta manera que va a tener una rentabilidad, ¿no? Económica principalmente, pero también debe tener algún otro tipo de rentabilidad dependiendo del área en el que, o de la tipología, ¿no? Del área de negocio, ¿no? Bueno, luego de ver el tema del costo, de tener un costo establecido, ¿no? También se tiene que definir el alcance. Y el alcance tiene que estar bien detallado. Hay ciertos requerimientos que no es necesario, digamos, hacer, pues, todavía estudios muy profundos, ¿no? Cuando estamos hablando ya de esta etapa de iniciar el proyecto recién, ¿no? Para poder saber cuáles son los requerimientos iniciales, ¿no? Que es la unión de las necesidades reales, las necesidades palpables, ¿no? Junto con los deseos, ¿no? De ese beneficio, de esa persona, ese grupo poblacional que se va a beneficiar, ¿no? O del área usuaria, quien es el mandante, ¿no? Del proyecto en sí, ¿no? Y bueno, además de eso, pues hay ciertos criterios, como lo mencioné, de carácter normativo, ¿no? Que hay que cumplir a nivel de calidad. Por ejemplo, si hablamos pues de una obra de ingeniería, se tiene que cumplir la normativa, ¿no? Nacional de edificaciones, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones en primera instancia. Y luego acudir también a la normativa del sector, ¿no? Y ver qué dice y cumplir también lo que está establecido normativamente, ¿no? Son requisitos legales que hay que cumplir. Además, pues, de todo lo establecido, lo que se va a establecer en el acuerdo entre las partes, ¿no? Cuando hay algún tipo de contrato, ¿no? Y también, pues, dentro de lo que es calidad, hay criterios de calidad que son establecidos por el área usuaria, que también son revisados
o verificados cuando culmina el proyecto. Pero esta verificación final pues viene precedida por verificaciones intermedias, ¿no? De que el alcance y la calidad se están cumpliendo por medio del control, ¿no? Del seguimiento y del control. De eso se trata entonces, poder definir el objetivo general del proyecto, ¿no? El objetivo general del proyecto va a tener entonces pues un aspecto de costo, de tiempo, de alcance y calidad. Y precisamente en el enunciado del objetivo tenemos que establecer esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un proyecto de construcción de un puente peatonal, ¿no? Que el objetivo general pues sea la construcción de un puente peatonal, ¿no? De 47 metros, ¿no? Por poner ya un aspecto del alcance, de 47 metros, con una capacidad para tantas personas que transiten, ¿no? Con un costo de 6 millones, ¿no? Se indica la moneda, y en un plazo de un año, por poner un ejemplo, ¿no? Pero el objetivo general tiene que ser precisamente eso, objetivo, nada subjetivo. Todo lo que se esboza ahí tiene que ser algo que sea medible, ¿no? Y que al ser medible, pues, se pueda ver que se cumpla, ¿no? A lo largo del ciclo de vida del proyecto hasta terminar. Bueno, luego de haber hecho esta aclaración acerca del objetivo general del proyecto, ¿no? Vamos a ver que la dirección de proyectos, ¿no? Promueve las buenas prácticas de dirección precisamente por medio de la aplicación de estos procesos que propone a través de la guía del PMBOK, y los propone, ¿no? Para que puedan manejarse de manera integrada en el proyecto, no uno de un lado, el otro proceso del otro lado. Si bien es cierto, están desmenuzados, detallados cada uno con sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus salidas, ¿no? Es necesario poder manejarlos de manera integral. Luego, las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesite concentrarse. Cada proyecto es singular, cada proyecto es un mundo aparte, ¿no? Y cada proyecto va a tener condiciones intrínsecas, ¿no? Y también condiciones exógenas que van a influir en cómo se lleva a cabo el proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber, digamos, dentro de una organización, pues la circunstancia de que se quiera replicar un proyecto, ¿no? De repente en otra zona, pero hacer lo mismo, ¿no? En el mismo plazo, con el mismo costo. Sin embargo, las condiciones, tanto temporales, ¿no? Las condiciones de ubicación, por ejemplo, las condiciones de contexto poblacional, de contexto social o cultural, entre otros aspectos, pueden hacer que, por más que estos proyectos sean iguales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Siempre van a ser distintos. Por eso es que se dice que las características específicas del proyecto y del entorno van a influir en el mismo proyecto. Y también pueden influir, ¿por qué no?, en las restricciones, ¿no? Probablemente pensemos que el proyecto puede ser igual, pero puede haber una restricción económica, una restricción de carácter de inversión, una restricción que se genere para la utilización de alguna tecnología que haga que precisamente no pueda ser igual el proyecto y no se pueda replicar, ¿no? Esto nos lleva también a una característica más de los proyectos, ¿no? Que no hay un proyecto igual a otro, nunca, bajo ninguna circunstancia. Como les digo, podría darse la situación que dos proyectos tengan los mismos planes, el mismo diseño, mismas medidas, mismo costo, se esté estableciendo un mismo plazo, sin embargo, nunca van a ser iguales. Desde el hecho de que son elaborados en distintos tiempos, por ejemplo,
o en distintas ubicaciones, hace que ya cada proyecto sea particular y cada uno va a tener sus particularidades. O por eso se dice que un proyecto nunca se repite, un proyecto es singular, ¿no? Eso es algo que deben tomar muy en cuenta. Ahora, hay otros actores, ¿no? Hay actores que se involucran en el proyecto, ¿no? A estos actores se les llama los interesados del proyecto, ¿no? Son todos aquellos que influyen en el proyecto de alguna manera o se ven influenciados de alguna forma por el proyecto, ¿no? Los interesados pueden ser internos o externos. Internos, ¿no? Correspondientes a los miembros del equipo del proyecto o correspondientes a los miembros de la organización. Y externos, pues, son todos los interesados que están alrededor. Población, beneficiarios, financistas, el Estado, los municipios, gobiernos regionales, otras autoridades, en fin, todos, o los bancos de repente, los proveedores, ¿no? Tantos tipos de interesados que pueden existir y es importante identificarlos, por más que veamos que tienen una participación o van a tener una participación menor, ¿no? Desde el hecho de que de alguna manera están involucrados en el proyecto y aportan, ¿no? Hace que sea necesario identificarlos, ¿no? Y poder analizarlos en mérito a la gestión de los interesados, que es una de las áreas de conocimiento propuestas por la guía del PMBOK. ¿Por qué? Porque cada interesado, ¿no? Al ser identificado, ¿no? Tiene, digamos, una relación con el proyecto, tiene una relación en mérito a que influye, ¿no? O a que va a ser influenciado, porque probablemente ese tipo de interesado va a haber tenido alguna implicancia, ¿no? En el desarrollo o en el establecimiento de algún requerimiento o requisito dentro del proyecto, ¿no? De igual manera puede tener una relación con algún riesgo que se haya identificado en el proyecto, ¿no? Y en mérito a ello es importante tenerlos bien mapeados, ¿no? Al igual que mapear muy bien los riesgos, eso corresponde, digamos, a la gestión de los riesgos, ¿no? Para poder un poco gestionar, ¿no? De eso se trata, de gestionar a los interesados, ¿no? Y a la influencia que van a tener en las decisiones del proyecto y también el impacto de los riesgos que se puedan generar, que estén relacionados a ellos. De igual manera, todos los factores que estamos viendo, ¿no? Sobre los proyectos, factores internos, factores externos, no van a vivir cada uno por su parte, por su lado o por sí mismos. Todos se van a relacionar de alguna manera, ¿no? En virtud de que forman parte o están influenciando o son efecto del proyecto en sí. La relación entre los factores del proyecto es bastante estrecha, ¿no? Si, si algún factor cambia, pues de todas maneras va a haber un impacto en otros factores, ¿no? De eso se trata esa relación, ¿no? Digamos que un cambio no solamente va a afectar un factor, una restricción, un riesgo, ¿no? Siempre hay una cadena, ¿no? Una repercusión en otros factores. Y bueno, como les indiqué, ¿no? Como hay cambios dentro del proyecto, se trata de procesos de gestión iterativos, se dan ciclos dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Se pueden generar cambios en los mismos, ¿no? Estos cambios pueden generar actualizaciones, ¿no? A los planes que ya han sido esbozados desde un inicio o en la etapa de inicio del proyecto, pero no hay ningún problema. Se maneja o se propone como buena práctica el manejo de las versiones de los documentos, tanto del proyecto como también los documentos de la organización, ¿no? Entonces, es válido, ¿no? Que pueda haber algún tipo de cambio, algún tipo de actualización, pero ojo, siempre con un sustento, una justificación y sobre todo con la aprobación del director del proyecto y también de la organización.
Bueno, siguiendo con el tema, además de manejar todos los aspectos de estándar, ¿no? Y también aceptar que para poder dirigir un proyecto en un área de conocimiento, o mejor dicho, para un tema en específico, ¿no? Eh, o para un tópico específico, ¿no? Es necesario manejar habilidades duras, habilidades técnicas de por sí, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en el sector salud, pues para dirigir un proyecto, pues será necesario tener algunos conocimientos en esos aspectos, ¿no? En el sector construcción, de repente los miembros del equipo del proyecto, pues dependiendo de lo que manejen, algunos será necesario que tengan conocimientos de algunos softwares, ¿no? De repente de diseño, software de simulación. Por otra parte, si hay proyectos de tecnologías de la información, manejar de repente la programación, ¿no? De repente también manejar técnicas de recopilación de información, técnicas de redacción, en fin, existe un sinfín de técnicas, herramientas, ¿no? Y conocimientos, finalmente, conocimientos que se les llama habilidades duras, ¿no? Que son habilidades más técnicas, ¿no? Que deben manejar los miembros del equipo del proyecto, ¿no? Dentro del proyecto que están realizando, ¿no? Pero así como se manejan habilidades duras, es completamente necesario, ¿no? En pro de las buenas prácticas de gestión, que los líderes de un proyecto y también los miembros del equipo de proyecto, ¿no? Esto no es excluyente, ¿no? Tienen que desarrollar sus habilidades blandas. Esto es crucial, es primordial en los proyectos, ¿no? Y ahora más que nunca se valora que las personas pues sean personas completas, en el sentido que están capacitados académicamente, a nivel de experiencia y a nivel de sus habilidades blandas, ¿no? De la manera en que trabajan en equipo, cómo manejan equipos, cómo manejan problemas, cómo gestionan las soluciones, entre otros aspectos. Y bueno, las áreas de experiencia y las habilidades blandas, ¿no? Que se propone que pueden ser desarrolladas, ¿no? Dentro del equipo del proyecto y que ya, bueno, deben ser, digamos, parte del perfil también de los miembros del equipo del proyecto y se espera que se sigan desarrollando con el aprendizaje de cada proyecto dentro de la organización, son las que voy a mencionar, sin perjuicio de que pueda haber más habilidades blandas que se puedan identificar, ¿no? Y también pues puede haber de repente planes para el desarrollo de las mismas, ¿no? Porque el trabajo dentro del equipo del proyecto no solamente se trata de obtener el producto del proyecto, ¿no? Si hablamos de que un proyecto se desarrolla dentro de un equipo y también dentro de una organización, la organización siempre tiene que estar atenta, ¿no? En el desarrollo de estas habilidades para sus colaboradores, ¿no? Y bueno, cada organización pues va a determinar cuáles son aquellas en las que pone mucha más atención que en otras, pero de hecho estas son las básicas, ¿no? Las que se espera que todo líder de proyecto y miembro de equipo pues pueda desarrollar, ¿no? En su línea de aprendizaje y en su línea de carrera. Tenemos primero el liderazgo. Esta es una habilidad, ¿no? Que hace pues que la persona que dirige el proyecto pueda guiarlo, pero no de una manera imperativa, ¿no? Sino de una forma de trabajo precisamente de mano a mano, ¿no? Que este liderazgo haga sentir al equipo del proyecto que forma parte, pues, precisamente de un equipo que está aprendiendo y está aportando al equipo, ¿no? Y esto se logra solamente con un buen liderazgo. No solamente el líder del proyecto, es decir, el director, obviamente debe contar con esta capacidad, con esta habilidad
y la va a seguir desarrollando, sino que debe inculcar a los miembros del equipo a poder desarrollar esta habilidad, ¿no? En mérito a que van a seguir cada uno avanzando en el camino, ¿no? Y en algún momento podrían liderar no solamente un equipo, ¿no? Pueden ir liderando cosas más pequeñas, ¿no? Hasta llegar a lo más grande, ¿no? Liderar de repente una actividad en específico, el desarrollo de un entregable, pueden liderar un área, ¿no? Entre otros aspectos. Es importante el desarrollo del espíritu de equipo, y esto, en parte, recae la responsabilidad en el líder, ¿no? Si un buen líder consigue un buen desarrollo del espíritu de equipo, ¿no? Que todos se vean involucrados, que se sientan parte de, sientan que están aportando y también sientan que que están desarrollando las habilidades que tienen, se están reconociendo cuáles son sus habilidades y no solo eso, que se están reconociendo también sus defectos, ¿no? Que todos son conscientes de las deficiencias o defectos que puede tener cada persona, pero no con un fin, pues, de acusador, sino con la finalidad de poder ayudarse entre todos para poder superar estas dificultades, ¿no? Y poder conseguir las metas, tanto del equipo, que serían las metas del proyecto, y conseguir las metas individuales. Esto tiene que ver mucho con la motivación que genere el líder, ¿no? Y la motivación que se genere dentro del equipo, ¿no? Es algo ya que es inherente. De igual manera, habilidades como la comunicación, la influencia, ¿no? Esta influencia que debe lograr el líder del equipo de proyecto, ¿no? No tratando de imponer alguna decisión, sino tratando de llegar a un consenso entre las partes. Y esto nos lleva a que la influencia no necesariamente va a conseguir que de repente una idea inicial que tenga un grupo dentro del equipo o el líder del equipo de proyecto sea la toma de decisión final, sino que la influencia va un poco más allá. Ayuda precisamente a tener un argumento bastante sólido de cada miembro del equipo al momento en que se va de repente a tomar una decisión para poder llegar a un consenso, ¿no? Y si es que hay una idea, pues que es bastante evidente que es la mejor opción, digamos, tratar de influir en el equipo, pero de una manera positiva, ¿no? Y de una manera que realmente esté sustentada con buenos argumentos, ¿no? De eso se trata. De igual manera, la toma de decisiones, como ya lo he venido mencionando, se trata de no tomar decisiones unilaterales, sino involucrar a todo el equipo del proyecto en este aspecto. De igual forma, el conocimiento del contexto, tanto del líder del equipo como de todos los miembros, es necesario, ¿no? Cómo va el aspecto político, el aspecto social, cultural, medioambiental, dependiendo del proyecto que se vaya a realizar. La habilidad de la negociación, no solamente dentro del equipo del proyecto, de repente para finalmente tomar un acuerdo, para ver el tema de la distribución de actividades, ¿no? Y otros aspectos que se puedan dar negociables, ¿no? Dentro de un equipo, ¿no? También la negociación con externos, ¿no? Y esto es importantísimo porque en virtud de que vamos a comunicarnos también con los interesados externos a nivel de brindarles información, de recabar información, opiniones, a nivel de seguir recabando cuáles son sus requerimientos, entre otros aspectos, va a ser necesario en ocasiones negociar con ellos para resolver de repente algún tipo de problema, un conflicto que se vaya a dar, ¿no? Y la negociación es importante entonces de ser manejada por los equipos. De igual manera, generar confianza. Generar confianza con los miembros del equipo del proyecto y también generar confianza como equipo de cara al exterior, ¿no? Se sabe que cuando se gestiona un proyecto o se dirige un proyecto, el equipo del proyecto es como un grupo muy unido, ¿no? Alguien que está, un ente finalmente que está obteniendo un producto final, un entregable. Y se debe generar confianza como equipo frente a la organización de la que forma parte, ¿no?
Bueno, otra habilidad es la gestión de conflictos, poder gestionar conflictos internos y conflictos externos, en lo que tiene que ver también mucho esta capacidad de comunicación, escucha activa, razonamiento, tratar de conciliar, ¿no? Y el entrenamiento, que debe ser pues una habilidad dentro del equipo del proyecto en virtud de aprender, ¿no? Por parte de los miembros del equipo de proyecto, ¿no? Aprender junto con el líder, ¿no? Que el líder me enseñe, pero a la vez todos estamos aprendiendo, es un aprendizaje común, ¿no? Y que esto se concatene con los objetivos de capacitación que tiene la organización. Bueno, yo les había comentado que un proyecto tiene un ciclo de vida, que los grupos de procesos están bastante involucrados en cómo sería la estructura de este ciclo de vida. Comenzamos con procesos de inicio, luego vamos a la planificación, luego la ejecución, hasta llegar al cierre. Y bueno, de manera transversal tenemos al seguimiento y monitoreo. Bueno, de eso se trata el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Esto del inicio, de la planificación, entre otros, son las fases que se puede identificar en un proyecto. E incluso si tenemos proyectos de gran envergadura, podríamos tratar como un proyecto individual o un subproyecto a cada fase. Tanto la fase de inicio, tanto la planificación, luego la ejecución y luego el cierre y también al monitoreo y control. ¿Por qué? Porque hay proyectos tan grandes que cada grupo de procesos, ¿no? O los procesos que conforman cada fase, tienen que ser tratados de una forma mucho más profunda, ¿no? Un poco más puntual, ¿no? Adentrarnos a eso, ¿no? Porque se van a obtener, pues, muchos entregables, de repente se van a generar muchos documentos que va a ser necesario, pues, tratarlos de esa forma, ¿no? Tan especial. Estas fases del proyecto pueden ser secuenciales como que no, como les expliqué, ¿no? Pueden de repente traslaparse entre sí, ¿no? No se sabe cómo es que se va a ejecutar finalmente un proyecto o cuál es la mejor alternativa para poder llevarlo a cabo. En muchas ocasiones la planificación incluso puede iniciar junto con la ejecución, ¿no? Teniendo, digamos, esta alimentación por parte de la planificación hacia la ejecución durante toda la etapa en la que se está materializando, ¿no? El producto, ya sea tangible o intangible, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de superposición de fases, ¿no? El ciclo de vida va desde el inicio hasta el final. Tenemos nuestra fase o grupos de procesos de seguimiento y control que van también desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque desde el inicio del proyecto nosotros controlamos, hacemos seguimiento de que todo lo que hemos establecido a través de procesos, a través de planes, e incluso lo que ya hemos aceptado a nivel de estudio de preinversión, a nivel de indicadores de rentabilidad, tiene que ser controlado, monitoreado, seguido desde el inicio, desde que concebimos el proyecto, para que precisamente todo lo que registremos en los documentos iniciales se ajuste a lo que ha sido aceptado o declarado viable en algún momento. Cuando iniciamos el proyecto, las probabilidades de éxito son bastante bajas. ¿Por qué son bastante bajas? Porque la incertidumbre es altísima, ¿no? Al inicio del proyecto nosotros no sabemos nada, no tenemos conocimiento específico del proyecto, de ninguna manera. Entonces las probabilidades de éxito en ese momento son bastante bajas. Y esto va cambiando, ¿no? La probabilidad de éxito va aumentando a medida que el proyecto va avanzando hasta llegar a un pico, ¿no? Durante la ejecución, en el que precisamente como ya estamos avanzados en la ejecución, pues ya la probabilidad de éxito llega un momento en la que es bastante alta, ¿no? Y realmente se ve pues que el proyecto va a culminar de manera exitosa o va a cumplir sus metas. Con respecto al grado de incertidumbre, pues es al revés, ¿no? El grado de incertidumbre es altísimo al inicio y se va degradando hasta llegar al cierre, ¿no? En el cierre ya conocemos todo, tenemos un conocimiento holístico de todo el proyecto y ya no hay posibilidad pues de tener duda sobre lo que ha sucedido, porque ya sucedió. Y bueno,
Con respecto a la utilización de recursos, como lo podemos ver en la curva, esta curva es la curva de utilización de recursos, tanto de tiempo, recursos económicos, pues inicia pues muy bajo, ¿no? El nivel de utilización de recursos es bastante bajo cuando iniciamos el proyecto, ¿no? Y este va aumentando en la medida que llegamos a la ejecución y digamos ahí se da el pico más alto de utilización de recursos porque es la etapa de ejecución en la que estamos invirtiendo la mayor cantidad de recursos para poder obtener el objetivo del proyecto, ¿no? Eh, digamos que ahora hay metodologías un poco más ágiles o metodologías que unen varias metodologías en sí, varias herramientas en todos los aspectos, que buscan que más bien la etapa en la que más recursos se vayan a utilizar es la etapa de planificación, ¿no? Pero eso se da en algunas áreas, ¿no? De negocio, ¿no? En algunos mercados, ¿no? Por ejemplo, se está manifestando en lo que es la construcción, teniendo mucha inversión al momento de la planificación por medio del modelado digital. ¿Por qué? Porque en ese momento se hace una inversión importante para obtener una construcción virtual que forma parte de nuestra planificación, por así decirlo, en el marco de la ejecución de un proyecto de infraestructura, para que solamente durante la ejecución del trabajo se cumpla eso sin temor a, digamos, tener algún tipo de aumento en el presupuesto, cambio, refacción, mejoramiento, porque ya todo se vio en la etapa de planificación. Entonces, digamos que un poco a nivel de ciclo de vida, dependiendo del tipo de proyecto, de las herramientas y técnicas que se utilicen para su agilización, ¿no? La utilización de recursos puede tener algo de variación, teniendo un incremento de repente en la etapa de planificación para que la ejecución se mantenga y vaya bajando hasta el momento del cierre, ¿no? Porque precisamente la ejecución, pues, es una etapa en la que se gasta muchos recursos, pero con una buena planificación esto puede ser optimizado, ¿no? Y de igual manera, cuando vemos el ciclo de vida del proyecto, debido a que hay, digamos, una utilización de recursos menor al inicio y hay más probabilidades cuando estamos invirtiendo menos, ¿no? De hacer cambios, es menester poder tomar muy en serio la etapa de organización y de planificación del proyecto, porque ese es el momento más indicado, el mejor momento para hacer cambios, replanteos, ya que el tomar una decisión de cambiar el proyecto durante la ejecución podría devenir en grandes gastos, ¿no? Y en grandes pérdidas para los inversionistas. Bueno, con respecto a las fases del proyecto, ya les había detallado, ¿no? Que las fases no necesariamente van a ser secuenciales, pueden traslaparse entre sí. Lo que sí, pues cada grupo de actividades o las actividades que conformen una fase, los procesos, tienen que tener una relación lógica entre sí. Pueden tener una relación de afinidad, de homogeneidad por en qué actividades se van a utilizar, o pueden estar relacionadas pues por su grupo de inicio o por su área de conocimiento, ¿no? También es importante saber que para establecer una fase es necesario establecer los entregables que van a, digamos, acreditar que la fase ha culminado, ¿no? Entonces es importante representar cada una de las fases con algunos entregables que la van a caracterizar al finalizar la misma. Y ahora, bueno, como les había comentado, las organizaciones tienen una influencia importante en la dirección de proyectos. Esto por lo que les había mencionado, ¿no? Que una organización ya viene con un bagaje cultural, normativo, directivo, viene con una historia, viene con formatos ya hechos, documentos, ejemplos, experiencias, en fin, toda una serie de documentación que si la tienen bien registrada es mucho mejor, pero ya forma parte de la cultura de la organización, de sus factores ambientales incluso. Entonces, la organización va a influir necesariamente en la dirección de los proyectos que realice.
y por lo tanto también pues en la gestión de sus programas y de sus portafolios, ¿no? Tanto el estilo de organización, las experiencias de la organización que se ven reflejadas en su visión, la misión que se va actualizando cada cierto periodo, se ve reflejado en los valores, creencias y expectativas compartidas dentro de la organización a lo largo del tiempo, de igual manera las políticas, normativas emitidas, de igual manera aquellos sistemas que se hayan adoptado dentro de la organización, tanto para incentivar, para premiar o de repente para sancionar, ¿no? La tolerancia que se tenga a los riesgos, de qué manera se percibe las habilidades blandas dentro de la organización. Se maneja de repente capacitaciones para desarrollarlas, se maneja coachings, o de repente no se toma en cuenta mucho eso a nivel formativo. Sin embargo, sí se puede valorar de una manera subjetiva esas habilidades, ¿no? De igual manera, cuáles son los valores éticos de la organización, ¿no? Sus procesos operativos, cómo se comunican entre ellos, cómo se comunican con el exterior, si esas comunicaciones son formales, informales, son comunicaciones puntuales o más detalladas, explicativas. Bueno, entre otros muchos aspectos, como la estructura misma de la organización, ¿no? La transversalidad, digamos, del liderazgo, ¿no? Eh, la cultura organizacional, sus costumbres, la ubicación, ¿no? Los recursos que cuentan, bueno, en fin. Son tantos aspectos, ¿no? Que finalmente van a influir de todas maneras, tanto en el manejo del estándar de dirección de proyectos como en la dirección de cada proyecto en particular, ¿no? Bueno, luego de haber visto todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Podemos un poco determinar el contexto de la gerencia de proyectos, ¿no? En el marco de que la gerencia de proyectos se realiza dentro de una organización o dentro de un equipo ya conformado, un equipo de personas finalmente, ¿no? En el que tenemos, pues, en la base, ¿no? Como sustento, como cimientos, ¿no? Los procesos, ¿no? Todos los procesos que van a formar parte, ¿no? De la gestión que vamos a realizar, ¿no? Con ello vamos a gestionar los proyectos y de igual manera a los miembros del equipo del proyecto, ¿no? Gestionamos el ciclo de vida, gestionamos el cronograma y utilizamos pues todas las herramientas y procesos, herramientas, procedimientos, ¿no? Que se nos pueda ofrecer a nivel de organización. Luego de ello pasamos a un segundo nivel en el que luego de gestionar los proyectos, la organización también gestiona programas, es decir, el conjunto de todos los proyectos y los divide por áreas, debido a sus características, en fin. Y gracias a la gestión de programas se pueden asignar recursos pues, a cada proyecto. Esto es como una asignación presupuestal, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues, es la asignación de recursos a nivel general, tanto recursos de presupuesto como otros recursos que se pueden ir manejar dentro de la organización. Puede haber coordinaciones interproyecto, porque al ser, pues, una organización, podría haber colaboración entre los proyectos, de repente algún tipo de réplica de algún proceso, ¿no? O un proceso que une a dos proyectos también, ¿por qué no? De igual manera, manejar un cronograma general de todos los programas y reportes consolidados, ¿no? Para ver el desempeño del trabajo, no solo del proyecto, sino de la organización. Y tenemos entre un poco para unir, ¿no? Lo que es la cabeza de la organización y la gestión de los programas, la gestión de los portafolios, ¿no? La gestión de los portafolios busca un poco agrupar estos programas de proyectos, identificar en primera instancia los proyectos posibles de realizar, hacer priorizaciones, ¿no? Y establecer portafolios optimizados, ya sea anualmente o multianualmente, ¿no? O dependiendo del sector, ¿no? Lo que nos lleva a ver ya la punta, la cabeza de nuestra pirámide de la organización, en la que tenemos pues que el comité ejecutivo estratégico, los directivos más altos,
buscan, ¿no?, con toda esta organización tan estructurada, cumplir la misión y la visión de la organización, que como lo indiqué, la visión se va a actualizar cada periodo. Y bueno, la misión puede actualizarse también sin perder la esencia, ¿no? De igual manera, los objetivos estratégicos de la organización y los claves del negocio, ¿no?, también se manejan aquí y se busca pues que con el trabajo que se realiza en cada una de las áreas a diferente nivel puedan ser cumplidos. Como les había mencionado, además de que los procesos propuestos por la guía del PMBOK se dividen en grupos de procesos, ¿no?, también tenemos que los procesos se pueden agrupar en áreas de conocimiento. Áreas de conocimiento propuestas por la guía del PMBOK, ¿no?, que digamos busca o trata de abarcar todos los aspectos que podemos ver dentro de un proyecto de cualquier índole. En primer lugar, tenemos el área de conocimiento de integración. Esta área de conocimiento que busca precisamente integrar todos los procesos, manejar la información desde el inicio hasta el cierre del proyecto de una manera organizada, integrar los planes, manejar también integradamente la actualización de la información, tanto del proyecto como lo que va a repercutir en la información o documentación de la organización en sí. Otra área de conocimiento es la del alcance. Área de conocimiento que lo que hace es definir precisamente o poder plasmar de una manera bastante objetiva, puntual, muy detallada, ¿no? Me refiero a que va a ser objetivo el alcance porque no nos podemos basar en subjetividades, ¿no?, o en indicadores de repente, o en características gaseosas. Todo tiene que ser medible. Puntual porque vamos a tratar los temas, pues, dentro de la definición del alcance, pues, de manera bastante, precisamente, ¿no?, objetiva, directo al tema. Y detallado en el sentido en que cuando desarrollemos, ¿no?, el alcance, podamos brindar aquellos detalles que nosotros necesitamos, ¿no?, a nivel ya de poder detallarlo, valga la redundancia, en algún plan o en algún documento que nos sirva para la ejecución del proyecto en sí, ¿no? Luego tenemos a la gestión de las comunicaciones. La gestión de las comunicaciones busca precisamente proponer los procesos para gestionar de qué manera se van a comunicar los miembros del equipo del proyecto y también cómo es que se va a dar las comunicaciones con interesados externos. Valga decir, pues, los financistas, el sponsor del proyecto, probablemente los usuarios finales, una población que se está viendo afectada, o de repente algunos interesados que tienen un gran poder de influencia por pertenecer a autoridades en la zona, en fin, ¿no? Todas las comunicaciones tienen que ser mapeadas, identificadas oportunamente, ¿no? Y determinar de qué manera se van a llevar a cabo. Si se van a llevar a cabo de manera formal, se van a llevar a cabo informalmente, se va a manejar comunicaciones escritas, comunicaciones digitales, comunicaciones verbales, ¿no? Tantos aspectos que se puede definir para gestionar las comunicaciones. De igual manera tenemos la gestión de los riesgos, que busca identificar pues aquellos sucesos que podrían acontecer en un proyecto, pero no solamente riesgos en el sentido negativo de la palabra, sino también identificar riesgos positivos, también llamados oportunidades, con la finalidad de poder potenciar esas oportunidades y hacer que tengan o finalmente puedan impactar positivamente en el proyecto. De eso se trata. Y bueno, con respecto a los riesgos negativos, la gestión de los riesgos, como lo vamos a ver, busca finalmente crear un plan para
actuar sobre los riesgos identificados, ¿no? Y para aplicar una estrategia sobre ellos para poder mitigarlos y, si es posible, eliminarlos de alguna forma. Por otro lado, tenemos la gestión de los costos. Gestión de los costos que busca gestionar todas las inversiones y los gastos que se van a hacer en el proyecto, teniendo ya un presupuesto definido. La gestión de los costos también tiene el objetivo de poder mantener en el tiempo aquellos indicadores de rentabilidad por los cuales el proyecto fue declarado viable. La gestión del cronograma, por su parte, busca el cumplimiento del tiempo, de esa temporalidad, de ese plazo establecido inicialmente. Y tiene que ver mucho también con la rentabilidad del proyecto, porque el proyecto puede seguir costando igual, pero si se retrasa, si hay algún tipo de prolongación del plazo, esto puede devenir en que la rentabilidad se vea afectada. De igual manera, la gestión del cronograma busca también que se pueda determinar las relaciones que hay entre las actividades a manera de precedencia, a manera de secuencia, ¿no? Y ver la opción de tener, pues, un diagrama de red bien establecido, ¿no? Que posteriormente se le puede aplicar técnicas de repente, siendo necesario un poco trabajar con las holguras o comprimir el cronograma, ¿no? En caso sea pertinente, no preciso. Por otro lado, tenemos la gestión de los interesados, que es una gestión o un área de conocimiento, como les indiqué, que busca identificar a todos los interesados involucrados, cuál es su influencia, cuál es su nivel de poder o influencia, ¿no? De qué manera también son afectados por el proyecto, y ver cómo se los va a gestionar, ¿no? No solamente a nivel de comunicación, hay muchas actividades que se pueden tomar en cuenta dentro del proyecto para realizar por los interesados o con los interesados, ¿no? De igual forma tenemos la gestión de los recursos, que busca un poco gestionar todos los recursos que son contratados en el proyecto, los recursos que se manejan, principalmente los recursos humanos, ¿no? Que se van a utilizar para el proyecto, ¿no? Y que, bueno, los recursos que son los miembros mismos del equipo del proyecto. Por su parte, la gestión de las adquisiciones es un área de conocimiento que gestiona todas las provisiones que va a tener el proyecto, todas aquellas adquisiciones de materiales, en fin, de todo tipo de insumos, ¿no? Mano de obra, materiales, contratos. También se gestionan los contratos, de repente de alquileres o algún tipo de provisión, ¿no? Ya sea cualquiera el tipo de acuerdo comercial que hay entre las partes. Y por último, la gestión de la calidad busca poder gestionar todos esos aspectos de los que les hablé, relacionados a los requerimientos de calidad específicos del mandante, como también todos los criterios normativos que hay que cumplir de acuerdo a la naturaleza del proyecto y su ámbito o su espectro normativo legal. Y bueno, ya un poco les había adelantado que es necesario para que un proyecto pueda iniciar su ciclo de vida, que haya sido declarado viable, ¿no? Y este estudio de viabilidad, llamado también en algunos ámbitos de gestión de proyectos, de repente estudio de factibilidad o estudio de preinversión, ¿no? Finalmente lo que se busca es poder determinar si un proyecto es viable o no, ¿no? Esto de la viabilidad se maneja tanto a nivel privado como a nivel público. Pero a nivel general, ¿no? Tratándolo de manera muy genérica, ¿no? Podemos identificar 3 tipos de fases, ¿no? Para poder determinar si un proyecto es viable o no. Primero, el perfil del proyecto, ¿no? Y posteriormente, el anteproyecto o estudio de prefactibilidad. El perfil, en primera instancia, nos permite tener una fotografía de nuestro proyecto, ¿no? Inicialmente, características, necesidades, ubicación, metrados, restricciones iniciales, bueno, entre otros aspectos. Y el anteproyecto o estudio de prefactibilidad
se ha basado en información histórica, digamos así, en un análisis un poco más exhaustivo del problema hasta encontrar su causa y luego poder ir esbozando algunas alternativas de solución, para que ya el estudio de factibilidad profundice en esas alternativas y logre proponer la alternativa más óptima. Obviamente que esos estudios pueden tener, digamos, apartados en los que se haya hecho, digamos, se haya utilizado algunas variables que tengan simulaciones, pues con cada variable se tenga simulaciones, para ver cómo iría, cambiando estas variables elegidas, cómo iría el proyecto, si sería rentable o no, con la finalidad de tener sustento para proponer una alternativa de solución finalmente, la cual también va a estar justificada, ¿no?, con el cálculo de sus indicadores de rentabilidad. Este estudio de factibilidad puede estar conformado por un estudio de mercado, ¿no?, del contexto del negocio principalmente, el flujo de caja que nos va a manifestar cómo se va a, cómo los ingresos y los egresos del proyecto pues van a suscitarse, ¿no? Y finalmente ese flujo, ¿qué resultado nos va a dar? Si va a ser positivo, negativo para nuestro proyecto, ¿no? De igual manera los indicadores de rentabilidad, como el valor actual neto o la tasa interna de retorno, la rentabilidad en sí, ¿no? Es decir, la rentabilidad no solamente se basa en salir bien en rentabilidad económica, tenemos que acreditar otro tipo de rentabilidad de acuerdo a la tipología del proyecto y su naturaleza, como de repente una rentabilidad social, rentabilidad cultural, de qué manera me va a beneficiar medioambientalmente, va a haber algún beneficio agrícolamente, ¿no? Si estamos en un ámbito agrícola de repente, en fin. Y también el estudio de factibilidad maneja los riesgos e incertidumbres que ya pueden ir siendo identificados previamente, y precisamente estos riesgos e incertidumbres pues forman parte de las consideraciones que se toman en cuenta para poder ver diversos escenarios del proyecto. Dicho esto, ¿no?, habiendo un poco repasado de qué se trata el proyecto, de qué se trata la dirección del proyecto, cuál es la propuesta de la guía del PMBOK a través de sus estándares, cómo esto puede ser influenciado por la organización y cómo estos estándares son adaptables a la organización, vale decir, ¿no? Y qué necesitamos para que un proyecto inicie, ¿no? Que se necesita que sea rentable, y también el objetivo de la gestión del proyecto es precisamente cumplir con un objetivo general para no perder o para no desvirtuar esos indicadores de rentabilidad obtenidos en los estudios de preinversión, ¿no? Es que ya podemos un poco ya pasar a ver cada una de las áreas de conocimiento un poquito más a detalle. Bueno, les mencioné que hay 10 áreas de conocimiento propuestas por la guía del PMBOK, cada una con sus procedimientos establecidos. En primera instancia, hablamos de la gestión de la integración, que va a incluir los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar, en fin, poder lograr la consolidación de toda la información del proyecto, toda la información que se vaya generando, con la finalidad que podamos tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrios de demandas, poder tomar decisiones con respecto a enfoques alternativos del proyecto, en virtud de que puede haber muchas alternativas, tomar decisiones sobre las mismas. De igual manera, de qué manera vamos a adaptar los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto. Y bueno, la gestión también de las interdependencias entre las áreas de conocimiento. Saber que un área de conocimiento no se vale por sí misma, ¿no? La gestión de la integración es un claro ejemplo de que precisamente integra todas las áreas de conocimiento. Y las áreas de conocimiento van a estar relacionadas necesariamente entre sí. La gestión de la integración pues tiene una serie de procesos, entre los cuales está el desarrollo del acta de constitución del proyecto, ¿no? Y
al momento del cierre, pues el cierre mismo del proyecto es un proceso. Estos son los dos procesos, digamos, más relevantes de la gestión de la integración. El acta de constitución del proyecto constituye, valga la redundancia, uno de los documentos más importantes de la gestión de un proyecto, de la dirección de un proyecto. Nos va a ayudar a tener toda la información inicial del mismo. Vamos a consignar primero el nombre del proyecto, de qué manera lo estamos codificando, de acuerdo a cómo trabaja la organización, cuál es su objetivo, cuál es su justificación, ¿no? Digamos, qué problema está solucionando, por qué lo estamos haciendo, cuál es su fin supremo, ¿no? No dejemos de lado un poco la meta que hay que cumplir. El fin supremo, digamos, es qué beneficio final se quiere encontrar del proyecto, ¿no? Este puede ser un beneficio social, como que no puede tener de repente nada de social o cultural, sino que el fin puede ser, pues, satisfacer una necesidad específica, ¿no? Pero hay que consignar, ¿no? Luego ya viene el detalle del objetivo, ¿no? De ese objetivo general a través de sus metas específicas en tiempo, costo, calidad y alcance. Y más adelante el acta de constitución del proyecto también incluye información sobre quiénes van a ser los responsables dentro del proyecto, válgase decir, pues, el director del proyecto, ¿no? Los gestores de alguna área de conocimiento específico o de algún sector, entre otros, ¿no? Dependiendo de cómo organicemos a las personas del equipo del proyecto. De igual manera, el acta de constitución del proyecto consigna información sobre las restricciones del mismo, qué restricciones hay para la realización del proyecto, qué supuestos estamos tomando en cuenta para gestionar nuestro proyecto, cuáles son los riesgos que estamos identificando en este inicio incipiente del mismo. Consignamos un plazo estimado, de repente podemos esbozar un cronograma a través de hitos, ¿no? Fechas específicas que queremos que se cumplan, también un presupuesto que está muy relacionado a lo que hemos obtenido en el estudio de preinversión, ¿no? Digamos, este informe declaratorio de viabilidad, ¿no? Y bueno, algún otro aspecto que sea considerado importante poner en este acta de constitución del proyecto para el inicio. Ojo que la esencia del acta no debe cambiar, pero sí se puede actualizar porque podemos ver que en el proceso, el gran proceso de la gestión de proyectos que implica otros procesos, podemos tener cambios, actualizaciones en pro de la mejora del proyecto. Por lo que la versión inicial del acta de constitución del proyecto pues puede actualizarse y tener variaciones a lo largo del ciclo de vida. Posteriormente tenemos a la gestión del alcance. Les había indicado que la gestión del alcance del proyecto pues busca tener todos los requisitos del proyecto bastante definidos y para ello utiliza 6 procesos que van desde planificar la gestión del alcance y obtener un plan de gestión del alcance, un plan, un documento de plan que va a formar parte del plan general del proyecto, que dicho sea de paso se obtiene o es parte de los procesos de la gestión de la integración, ¿no? Con este plan, pues se puede recopilar los requisitos utilizando técnicas y herramientas oportunas para el proyecto, para su naturaleza, con la finalidad de definir el alcance, ¿no? De manera bastante detallada y objetiva. De igual manera, la gestión del alcance permite crear una estructura de desglose del trabajo, también llamada EDT, o WBS, por sus siglas en inglés, Work Breakdown Structure. ¿Qué es lo que busca? Pues busca desagregar todas las tareas de nuestro proyecto hasta llegar a la unidad mínima con la que podamos determinar para esa unidad mínima pues una magnitud de medida, el metrado de esa actividad o cuantificar, podamos cuantificar esa actividad y también podamos asignarle un costo. Para quienes, digamos, están inmersos en el mundo de la construcción, pues digamos que la creación del EDT es inherente pues a el desarrollo profesional pues de quienes están
en el sector construcción, porque tenemos la estructura de desglose del trabajo representada en el mismo presupuesto, con cada una de las partidas, ¿no? Digamos que la partida sería la unidad mínima a la que podemos llegar, a la que se le puede asignar una cantidad y un precio o un costo, ¿no? De eso se trata, crear la estructura de desglose de trabajo. Y dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues podemos desglosar el trabajo de la forma que sea más adecuada. Por otro lado, tenemos el proceso ya de validar el alcance, y se valida el alcance con la emisión de cada entregable, es decir, validar que lo que hemos establecido, hemos definido inicialmente, pues se haya cumplido, ¿no? Tanto a nivel de alcance como también involucramos el tema de la calidad aquí. Y finalmente, controlar el alcance, ¿no? Que es controlar que definitivamente todo se haya cumplido, ¿no? Para poder dar una conformidad finalmente, ya sea a los entregables o al producto final. Bueno, sobre la gestión de los interesados, si queremos profundizar un poco más, podemos decir de ella, ¿no? Que ayuda a identificar a las personas, a los grupos, a las organizaciones, tanto públicas como privadas, que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, con la finalidad de analizar sus expectativas, de analizar sus requisitos, necesidades, también poder evaluar cuál sería el impacto de estos interesados en el proyecto. ¿Para qué? Para poder desarrollar estrategias de gestión adecuadas, ¿no? Para que la participación de los interesados sea eficaz, ¿no? Y no haya trabas, por así decirlo, ¿no? Que de repente una mala gestión de un interesado o el hecho de no haberle dado la importancia debida genere que este interesado perjudique al proyecto de alguna manera, ¿no? O se vea perjudicado también. Eso es lo que no se quiere. Se quiere que todo lo que se lleve a cabo en el proyecto, ¿no? Se lleve a cabo de una manera eficiente y que sea eficaz ya a nivel de resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos interesados pueden intervenir en las decisiones del proyecto o tener muy buenos aportes, ¿no? Y en virtud de que esos aportes realmente enriquezcan el proyecto y ayuden a la toma de decisiones, es que es necesario gestionarlos adecuadamente. Con esto se quiere ver o hacer de notar que la gestión de los interesados es fundamental porque apoya a la gestión del proyecto, ¿no? Si es que no hubiese una gestión de interesados, pues el proyecto no se podría dar tan bien, ¿no? De hecho, en la sexta edición de la guía del PMBOK se incorporó a la gestión de los interesados porque se vio que era completamente necesario gestionarlos como interesados y no solamente sus comunicaciones, ¿no? De igual manera, la gestión de los interesados permite, de cierta forma, calificar de qué manera influyen o impactan los interesados dentro del proyecto, ¿no? Con la finalidad de desarrollar estrategias bien definidas a través de documentos y a través de planes. Bueno, con respecto a la gestión de las comunicaciones, un poco para detallar cuáles son los procesos que se toman en cuenta, sabiendo de qué se trata la gestión de las comunicaciones, ¿no? Primero es obtener el plan de gestión de las comunicaciones, que va a formar parte del plan para la dirección del proyecto. Luego, con este plan, gestionar las comunicaciones, es decir, implementar el plan en un ámbito de gestión que permita procesos iterativos y, por lo tanto, una mejora continua, ¿no? Que puede involucrar tanto una mejora en la cadena de valor, ¿no? Es decir, agregar valor, o puede implicar también haber aprendido, tener lecciones aprendidas. Para poder monitorear finalmente las comunicaciones, que es algo que se va a hacer transversalmente al proyecto, desde el inicio hasta el final, porque comunicaciones se dan dentro del equipo del proyecto y con los interesados a nivel externo, ¿no? El monitoreo de las comunicaciones debe ser constante, se debe ver que se esté cumpliendo el plan durante la gestión, ¿no? Y que este monitoreo no solamente pues, va a tener como objetivo ver que se cumple el plan, sino que el desempeño de las comunicaciones pues esté bien, se esté dando de manera
correcta, ¿no? Que esté teniendo buenos resultados. Por otro lado, la gestión del cronograma, como les había indicado, busca el cumplimiento de la meta de plazo dentro del proyecto. Sabemos que en muchos proyectos puede haber circunstancias que hagan que cambie o se actualice el cronograma. Bueno, eso no es un problema cuando tenemos buenos procesos de gestión y buenas prácticas. La gestión del cronograma busca precisamente tener un plan inicial, que va a ser nuestra línea de base, ¿no? A través de la definición de las actividades, el secuenciamiento de las mismas, ¿no? Utilizando, digamos, las técnicas PERT-CPM, ¿no? Para poder realizar el cronograma, ¿no? Esto es muy conocido a nivel, de repente, de sistemas, a nivel de construcción, la utilización del diagrama de red y por último también el diagrama de barras, ¿no? Entonces definimos las actividades que vienen de la estructura de desglose del trabajo, las secuenciamos, ¿no? Un poco basados en la experiencia dentro de lo que es el proyecto, un poco basados en información histórica, estimamos la duración también con información paramétrica, pero también podemos estimar la duración utilizando fórmulas estadísticas y también la experiencia, claro está, para finalmente desarrollar el cronograma, este cronograma que va a ser nuestra línea de base, ¿no? Que en el ámbito de la gestión va a estar sujeto a poder sufrir algunas actualizaciones, algunos cambios, ¿no? Y esto lo vamos a ver ya en el control del cronograma. Control que no solo implica buscar que se cumpla el cronograma en sí, sino también asumir, ¿no? Que estamos en un ámbito cambiante, ¿no? Y de eso también se tratan las nuevas tendencias de gestión, ¿no? En poder reconocer que estamos en entornos cambiantes, siempre, constantemente. Entonces tenemos que estar aptos con metodologías ágiles para tomar decisiones rápidas y poder gestionar estos cambios de manera adecuada e incorporarlos con buena toma de decisión en la gestión de nuestras áreas de conocimiento y por ende de nuestro proyecto. Con respecto a la gestión de los costos, los procesos específicos, un poco tratando de hacer un símil con la gestión del cronograma, ¿no? Que busca la gestión de los costos también, cumplir la meta presupuestal. Pero aquí tenemos implícito el tema de los indicadores de rentabilidad. Bueno, que también estarían, digamos, muy relacionados con la gestión del cronograma, ¿no? Si nos salimos un poco de esta tolerancia que tenemos con respecto al tiempo, pues podemos un poco perder el norte con respecto al cumplimiento de la rentabilidad del proyecto. Y la gestión de los costos está mucho más enfocada en el cumplimiento de esos aspectos económicos. Por eso se desarrolla un plan de gestión inicial de los costos. Luego se estiman los costos, claro está, los costos del proyecto, ya basados en los estudios que hagamos, basados en un alcance más definido con esos estudios, para poder establecer un presupuesto bien aterrizado del proyecto, ¿no? Estimamos los costos a través de técnicas paramétricas, también técnicas análogas, experiencias, obteniendo cotizaciones, entre otros aspectos, y no solamente tomando en cuenta costos directos para el producto, sino los costos indirectos que van a estar involucrados. Y costos también, dentro de estos costos indirectos, los costos de otras áreas de conocimiento. ¿Cuánto me va a costar gestionar en los riesgos? ¿Cuánto me va a costar gestionar las adquisiciones? ¿Cuánto me va a costar gestionar las comunicaciones? ¿No? Toda área de conocimiento también va a tener su propio presupuesto y el presupuesto pues de un proyecto engloba todas las áreas de conocimiento. De esa forma determinamos el presupuesto que va a ser cerrado, concertado a través de algún documento de acuerdo, que puede ser un contrato, puede ser algún tipo de acta de acuerdo interna, ¿no? O una orden interna, ¿no? Que finalmente lo acredite, ¿no? Con la finalidad de controlar el costo también, sujeto a que puede haber actualizaciones, puede haber cambios y saber gestionar adecuadamente los cambios. Un claro ejemplo es en el tema de las obras privadas o las obras públicas, cómo es la gestión de los cambios que se pueden dar al expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, puede haber un cambio en el presupuesto con la aprobación de un adicional.
Sin embargo, si se sigue el procedimiento normativo dado, se toman decisiones ágiles, obviamente respetando el ámbito legal, ¿no? Siguiendo los procedimientos, ¿no? Pero bien sustentados, podemos registrar este cambio que se está dando, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Tiene un sustento técnico que lo respalda, ¿no? Y en base a esta actualización, seguir controlando los costos, ¿no? Lo que busca es que se cumpla la meta del proyecto a nivel de costos, pero también a nivel general, ¿no? Que se cumpla la meta del proyecto. Bueno, con respecto a la gestión de la calidad, creo que no hay mucho más que agregar, ¿no? Usamos las políticas de calidad de la organización, los criterios normativos del área, ¿no? Los criterios normativos del mercado, ¿no? En el que se mueve el proyecto, y lo que se busca es satisfacer las necesidades de un área usuaria, de un mandante o de un beneficiario final. En fin, las necesidades de todos los interesados, ¿no? Hemos visto que cada interesado, aunque de repente no sea un beneficiario final, puede tener algún tipo de necesidad con respecto a ese proyecto, ya sea que lo esté financiando y quiere una rentabilidad, ¿no? Y necesita pues que el proyecto sea eficaz. Eso implica que la calidad se cumpla, ¿no? Por ejemplo. Con respecto a la gestión de los riesgos, es otra área de conocimiento. Esa sí es un área crucial, crucial en la gestión de los proyectos. Implica 7 procesos. Es creo, el proceso que tiene más procesos, digamos, el área de conocimiento que tiene más procesos, porque busca de manera exhaustiva que se puedan identificar los riesgos que pueden suceder en el proyecto, tanto riesgos negativos como riesgos positivos. Para poder hacer toda esta gestión, primero se emite un plan, ¿no? La emisión de un plan de cada área de conocimiento, digamos que es el primer proceso que se da, ¿no? Siempre. Una vez planificada la gestión de los riesgos, identificamos los riesgos, realizamos su análisis cualitativo, es decir, analizamos qué probabilidad tiene de suceder y qué impacto tendría sobre el proyecto. Y buscamos darle un valor numérico, ¿no? A esta, eh, digamos, a estos riesgos identificados, ¿no? A través de su probabilidad e impacto, ¿no? A través de la confluencia de su probabilidad de impacto, con la finalidad de poder determinar cuáles son, digamos, los riesgos más prioritarios que otros. Pero eso no quiere decir que no les demos importancia a los que salgan con un valor de menor prioridad, sino que se le va a, digamos, dar atención o va a tener un orden de prelación supremo, ¿no? Aquellos riesgos que, bueno, tengan mayor, digamos, el impacto sea mayor negativamente, ¿no? Y su probabilidad de ocurrencia sea mayor. También se puede realizar el análisis cuantitativo de riesgos, y esto está relacionado con cuantificar escenarios, ¿no? de sucesión de los riesgos. Esto está ya un poco más dirigido a proyectos en los que de verdad se manejan muchas variables que pueden precisamente ser muy fluctuantes, ¿no? Y se analizan muchos escenarios con respecto a los riesgos. Luego de ello, de tener esa información, tanto cualitativa como cuantitativa, se planifica la respuesta a los riesgos estableciendo estrategias para cada uno de ellos, tanto si son negativos como si son positivos. Si son negativos, se va a buscar pues reducirlos hasta lo más mínimo o proteger al proyecto o, bueno, aceptarlos, pero digamos, tratando de ver la manera en que no afecten al proyecto o tratando de evitarlos. O si son positivos, tratando de optimizarlos, tratando de potenciarlos, ¿no? Estas estrategias, luego de ser definidas, planificadas, se van a implementar en la respuesta a los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y esta implementación, pues, va a ocasionar de que este riesgo se vaya viendo menguado, ¿no? O potenciado, o sea, si es positivo, a lo largo de este ciclo de vida. Lo que va a ser monitoreado durante, digamos, la ejecución de proyectos a su cierre. De eso se trata la gestión de los riesgos.
Y digamos que los estados, los gobiernos están haciendo muchos esfuerzos para poder gestionar los riesgos en diferentes áreas. Por ejemplo, en el sector construcción, eh, incluso hay una directiva para gestionar los riesgos en la planificación y la ejecución de obras. Sobre los recursos, como les había indicado, incluye procesos para identificar, adquirir, gestionar recursos para concluir exitosamente el proyecto, ¿no? Estos procesos que están dentro de la gestión de recursos ayudan a garantizar que los recursos que se utilicen sean los absolutamente necesarios y sean los recursos adecuados, que cumplan especificaciones técnicas, por ejemplo, que cumplan algún otro tipo de requerimiento específico, ¿no? Y también garantizar que los recursos estén disponibles en el momento en que se necesitan, es decir, lo absolutamente necesario en el momento necesario, ¿no? Para que tanto el director del proyecto como el equipo del proyecto puedan disponer de ellos de una manera eficiente y obtengan resultados eficaces, ¿no? Y la gestión de las adquisiciones busca por su parte poder establecer acuerdos comerciales adecuados para el proyecto y bueno, para ambas partes, acuerdos contractuales que sean bastante detallados, que no tengan vacíos, ¿no? Para la provisión, por ejemplo, de insumos, de repente para poder emitir una orden de trabajo, una orden de servicio, ¿no? O también para generar contratos de personas que trabajen dentro del mismo equipo del proyecto. Bueno, dicho esto, luego de haber revisado cada una de las áreas de conocimiento que nos propone la guía del PMBOK, solo me queda recalcar que este es un estándar bien interesante, que está bastante detallado, es un libro muy extenso que busca precisamente brindar a través del detalle, a través de la minuciosidad, ¿no? Esa propuesta a las organizaciones para que puedan implementarlo para sus proyectos, ¿no? Y puedan manejarlos de una manera mucho más adecuada, organizada y estandarizada sobre todo. De igual manera, actualmente se está buscando implementar nuevas técnicas, hay nuevas tendencias en la gestión de proyectos que están muy, digamos, alineadas, ¿no? Al trabajo colaborativo, están muy alineadas, digamos, a la cooperación entre proyectos, ¿no? Están muy alineadas al uso de nuevas tecnologías, a la modernización y también a la utilización de metodologías ágiles, en virtud de que nos encontramos en contextos cambiantes en los que se necesitan decisiones certeras, rápidas, ¿no? Y que sean eficaces finalmente. Les agradezco muchísimo por la atención prestada esta noche. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes este tema tan bonito, tan importante para toda profesión, ¿no? Para toda índole de proyecto y para toda envergadura de proyecto. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy